operativo derivado del caso Metástasis se desplegó esta madrugada en la provincia del Guayas. La expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia, Fabiola Gallardo, el exasambleísta Pablo Muentes, 4 jueces y 4 personas fueron detenidos en varios allanamientos en San Borondón y en Guayaquil, así como oficinas en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Hay en su contra una investigación por un caso de presunta delincuencia organizada. La Fiscalía del Estado ha denominado esta indagación como caso Purga. Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal Diana Salazar. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la policía, hemos ejecutado un operativo que se desprende de los hallazgos del caso Metástasis y que le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento. El caso denominado Purga investiga un presunto delito de delincuencia organizada en el que continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado, que tiene como fin buscar mejores días como nación. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. Forman parte de esta estructura un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte, así como personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de la misma provincia, por lo que es mi responsabilidad informar que formularé cargos contra los aprehendidos de este operativo en las próximas horas, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente a los intereses de las y los ecuatorianos. Conciudadanos, el caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. Por lo tanto, después de la radiografía que significó el caso Metástasis, ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados, porque la justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. Bueno, entonces estos operativos que se realizaron en varios sectores de Guayaquil, más de 12 allanamientos y, por cierto, ingresaron al sector de la Isla Mocolí, que es uno de los más exclusivos del puerto principal, donde vive Pablo Muentes, el ex legislador del Partido Social Cristiano. Fue detenido tanto él como su esposa. Pero ¿qué encontró la policía cuando llegó al domicilio de este ex asambleísta? Bueno, $7.500 en efectivo, 550 euros también en efectivo. Encontraron relojes Rolex, licores, dispositivos de almacenamiento, 2 armas de fuego, teléfonos celulares y una chequera. Eso entre los indicios que han recabado. Como ya lo escuchamos de parte de la fiscal, en las próximas horas van a formular cargos contra Muentes y contra los otros implicados, que en su mayoría entonces son jueces de la Corte Provincial del Guayas. También allanaron la casa del actual presidente de la Corte Provincial del Guayas, pero él no ha sido detenido, según información de la Fiscalía. Continúan las investigaciones sobre este caso, que vincula entonces directamente a Leandro Norero, alias El Patrón, quien fue asesinado en octubre del 2022, con una red tanto política y judicial. Siguen surgiendo nombres que serán entonces procesados dentro de este caso de delincuencia organizada. La ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó que ese país no dará la autorización al gobierno de Ecuador para que la fuerza pública ingrese a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de huésped en espera de que el Estado mexicano le conceda asilo político. Jorge Glass es procesado por el presunto cometimiento del delito de peculado en el presunto desvío de fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto de abril del 2016. Escuchemos. Porque eso
violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante. Yo creo que esto, en realidad, estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador, creo que no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, o sea, simplemente no se puede. Es un despropósito plantear eso. Absolutamente. Entonces, no. Nosotros estamos analizando la solicitud de asilo de el ex vicepresidente, y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto, digamos, si en verdad, o sea, porque una solicitud, México siempre ha sido un país muy de mucha acogida para los asilados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política. Eso es lo que estamos evaluando. ¿Qué tanto es una persecución política, Jorge Glass? ¿Qué tanto es realmente un problema legal y de corrupción? A finales de diciembre, Jorge Glass ingresó a la embajada mexicana acá en Quito, luego de que había ya un proceso abierto para procesarlo por este presunto caso de peculado. Glass ingresa en diciembre. En enero, el 5 de enero, la justicia ecuatoriana solicita prisión preventiva por el caso de reconstrucción de Manabí, pero Glass, al ser huésped de México, entonces no había poder o forma de que lo puedan ingresar y poder sacarlo de allí. Pero Glass todavía no es asilado político y es lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Todavía no le conceden el asilo político. Él continúa como huésped. Ahora, ¿qué sucede? La ministra del Interior del Ecuador, Mónica Palencia, le envió una carta a la Cancillería ecuatoriana con Gabriela Sommerfeld para pedirles que, amparados en lo que dispone la Corte Nacional de Justicia, que es la captura de Glass, le soliciten a México el permiso para que puedan ingresar a la sede diplomática. Lo que ya hemos escuchado entonces, eso no se lo va a poder realizar. Mientras tanto, el juicio contra Glass sí puede continuar. En la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea no hubo consenso para aprobar el informe de la Proforma del Estado 2024. Este documento deberá ser analizado por el Pleno Parlamentario hasta fines del presente mes. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea mantuvo el pasado sábado una sesión virtual para analizar, debatir y aprobar el informe de la Proforma presupuestaria de este año. En poco más de 2 horas, no hubo consenso entre los miembros de la mesa parlamentaria para aprobar el documento financiero. ¿Qué cabe ahora? Pues será el Pleno de la Asamblea el que deba pronunciarse sobre los montos establecidos desde Finanzas sobre el presupuesto del Estado para el ejercicio del año fiscal 2024. Entre los legisladores hubo reparos a la disminución de dinero en varios sectores, especialmente en ciertas universidades públicas y en el IES. Y eso es una preocupación grave que hay en el país. O sea, creo que entendemos todos que existe una situación difícil, pero incluso se está colaborando con un 3% adicional de IVA. Uno de los temas en discordia fue la no existencia de claridad sobre el destino de los recursos que se generen fruto de la recaudación del IVA y que los supuestos macroeconómicos contemplados en la proforma pueden volver insostenible la deuda del Estado. Y yo creo que con un informe técnico el Ministerio de Finanzas sí podría haber incorporado esos valores, porque al igual que María Mercedes, me preocupa que esos valores dicen que van a servir para una cosa, van a servir para otra, pero no sabemos a qué se van a distribuir porque lo harán cuando hagan la reforma al presupuesto una vez que entre en vigencia El Parlamento tiene 30 días, es decir, hasta finales de marzo, para aprobar el presupuesto y su programación cuatrianual. Si no lo hace, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como lo remitió el Ejecutivo. El Ministerio de Finanzas estima en la proforma que los ingresos corrientes correspondientes a impuestos superan los 19,000 millones de dólares, mientras que los ingresos de capital se proyectan por sobre los 4,143 millones y los de financiamiento en un monto mayor a los 11,400 millones de dólares. Javier Ceballos, Noticias 7.
Bien, y en esta semana se publicará en el registro oficial la Ley de Financiamiento para el Conflicto Armado Interno, que incluye el veto presidencial sobre el aumento del IVA. Pero mucha atención, el porcentaje que oficialmente decide incluir el gobierno sobre este impuesto regirá desde el 1 de abril. Para finales de esta semana se tiene previsto que el Ejecutivo disponga la publicación en el registro oficial del texto de la ley para financiar el conflicto armado interno, en especial el veto del Ejecutivo en el cual insiste en el incremento del IVA. Sin embargo, cabe precisar que este tributo con el porcentaje de cobro que decide el régimen se aplicará desde abril. Si en estos días o a partir de la publicación en el registro oficial en alguna transacción que usted haga ya le cobran el nuevo IVA, este será ilegal. Sería un acto reñido con la ley porque calificaría como una especulación en la fijación de precios y esto está sancionado por la ley, no solo con el decomiso de la mercancía, sino también con el cierre del expendio del local comercial que está practicando estas cosas y hasta con las acciones penales, es decir, la presión de los comerciantes. Según el SRI, la recaudación por concepto de IVA para lo que resta de este año bordea los $900 millones. Con el resto de tributos, el organismo tributario espera captar un monto mayor a los 19,000 millones, lo que representa un 15% de incremento respecto al año anterior. La proyección de la recaudación 2024 eran $1,000 millones menos. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se generaron nuevos, no digamos que nuevos tributos, nuevos mecanismos para incrementar la recaudación. Esto es el régimen de autorretención a las 510 empresas más grandes del Ecuador, con lo cual se recauda $1,300 millones. Cada punto de aumento del IVA representa para el Estado ingresos por el orden de los $400 millones. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, ha quedado claro que no es lo mismo que esté publicado ya en el registro oficial a que empiece a regir el nuevo monto del IVA, que reiteramos, es del 13%. El 1 de abril va a ser el 13%. Desde esa fecha, el presidente puede decidir si lo sube hasta el 15%, que es lo que le permite la ley. Él sabrá si lo hace ese día o en los posteriores, y también ha manifestado el Ejecutivo que en el caso de que económicamente mejore la situación, podríamos entonces volver a disminuir el IVA del 15 al 14 o al 13%, según lo que se determine, pero eso comienza a aplicar desde entonces el 1 de abril como parte de la medida que allanó el presidente mediante su veto tras el análisis de este proyecto en la Asamblea Nacional. La intervención militar y policial contra el terrorismo y el aval político por parte de la Asamblea a leyes enviadas por el Ejecutivo son, entre otras acciones, los pilares donde se asientan los primeros 100 días de gestión del presidente Daniel Noboa. El gobierno del joven mandatario tendrá una primera prueba de fuego en materia política, la consulta popular que se realizará el próximo 21 de abril. Pasemos revista a lo más urgente y a lo que es un clamor ciudadano permanente: más seguridad. El 9 de enero pasado, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 111, documento que reconoció la existencia de un conflicto armado interno y donde se dispuso la movilización inmediata de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en todo el país para controlar el temor y la preocupación que sembraron en la población más de 20 organizaciones delincuenciales que fueron catalogadas como terroristas. Los soldados que formamos parte de esta legión de hombres de honor requieren el compromiso de todos sus conciudadanos y de los estamentos que los representan para juntos continuar escribiendo páginas de gloria. En acciones, militares y policías ejecutan intervenciones en centros penitenciarios, realizan operativos en puntos denominados calientes que han posibilitado la captura de miembros de organizaciones terroristas y constantes decomisos de armas y droga. Según la visión oficial, esto ha dado sus resultados. Estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. En lo político se afianzó, en momentos con fragilidades, una unidad política entre la bancada oficialista con el correísmo y socialcristianismo, que permitió la aprobación de 3 leyes urgentes enviadas en materia económica, una cuarta que pasó por un allanamiento tácito por parte del legislativo y una quinta cuyo análisis recién arrancó en el Parlamento. Hoy contamos con el respaldo de la gente a raíz de todo el trabajo legislativo. Y sobre trámite legislativo, se analiza al momento de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico de este año.
En el presupuesto se contempla aumento de recursos para seguridad, salud y educación. Y esto para nosotros ya es un primer esfuerzo. Para abril, más de 13 millones de ecuatorianos irán a las urnas para pronunciarse en una consulta popular donde se abordarán temas relacionados a seguridad, justicia, inversión y empleo. Y donde esperamos que por los ecuatorianos, por el futuro del país, haya un sí. Los desafíos para Daniel Noboa son enormes para lo que resta de su gestión. El tiempo marcará el ritmo de su éxito o de su fracaso. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa mantuvo este fin de semana varios encuentros con la comunidad de migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Informó que ha dispuesto a Cancillería a mejorar los servicios consulares para nuestros compatriotas. En Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa mantuvo este fin de semana un encuentro con la comunidad de ecuatorianos migrantes residentes en Queens y New Jersey, tras pasar revista a los primeros 100 días de su gobierno, donde expuso las acciones para enfrentar la inseguridad mediante el empleo a fondo de un trabajo profesional de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de las acciones adoptadas en conjunto con la Asamblea en el envío y aprobación de leyes cuyo efecto en los mercados internacionales ha significado una reducción en 150 puntos del riesgo país y un aumento en la cotización de bonos ecuatorianos en un porcentaje del 1.4% y de la creación de 5.000 puestos de empleo para la población joven. El mandatario expuso las instrucciones impartidas a la Cancillería para mejorar los servicios consulares para migrantes ecuatorianos. Es así como puedo anunciar que se encuentran en ejecución varios proyectos de transformación digital para los servicios de movilidad humana, como por ejemplo el Sistema Nacional de Visados, portal de apostilla electrónica, sistema de turnos web, chatbot con inteligencia artificial, facturación electrónica, sin especies o timbres fiscales, sistema de poderes por Internet. Medidas respecto al TPS que ya dependen de la decisión que adopte el gobierno de los Estados Unidos, señaló la canciller Gabriela Sommerfield. El Ecuador no tenía que pedir el TPS. Lo hemos hecho porque escuchamos sus voces, sí, pero no suma ni resta que lo pidamos porque depende solamente del Estado americano. En el marco de este evento, el primer mandatario recibió las llaves de la ciudad de Newark y Clifton por parte de las autoridades locales. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente ayer domingo se dirigió a Canadá. Él va a estar en dos ciudades, Toronto y en la capital, Ottawa, donde se va a reunir tanto con autoridades de ese país como también con empresarios, principalmente del sector minero y energético, con los que se busca entonces atraer inversiones, y esta semana, el 6, está previsto que retorne al Ecuador. Con 40 más información. El volcán La Cumbre, situado en la isla Fernandina en Galápagos, se encuentra en un proceso eruptivo que no amenaza las operaciones turísticas ni aéreas en el archipiélago. El volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina en el archipiélago de Galápagos, entró este fin de semana en un proceso eruptivo. Según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se pudo observar por monitoreos satelitales una emisión de gas asociada a la erupción de este volcán que tiene una altura de 1.476 metros. En el transcurso de este último domingo, la nube de gas, sin mayor contenido de ceniza, tuvo un desplazamiento por acción del viento hacia el occidente, noroccidente y suroriente de la isla, sin sobrepasar poblaciones y sin alterar las operaciones aéreas en las Galápagos. Fernandina es una isla deshabitada, por lo que no hay riesgo para la especie humana. Además, la erupción no representa un riesgo para el turismo, ya que no amerita suspender las actividades más populares en el archipiélago. Javier Ceballos, Noticias 7. 7 de la mañana con 41 minutos. Las intensas lluvias provocaron que varios puntos de la carretera Aloac-Santo Domingo queden destruidas. Al momento, la vía no está habilitada a la circulación vehicular. Nuevamente la vía Aloac-Santo Domingo hace noticia. Al momento, esta arteria vial que conecta la sierra con la costa y viceversa, se encuentra cerrada la circulación vehicular por el colapso del puente sobre el río Lelia, a la altura del kilómetro 82. Por el cierre de esta importante carretera, las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas indicaron que se mantienen habilitadas rutas alternas para facilitar la circulación de vehículos particulares, de pasajeros y de carga. Desde Pichincha, las vías habilitadas son Mitad del Mundo hasta Río Blanco y San Miguel de los Bancos hasta Las Mercedes. Y desde Santo Domingo se mantienen habilitadas las siguientes carreteras: Las Mercedes, Los Bancos,
Tinalandia, La Florida a Yuriquín y a Yuriquín, La Florida, Las Mercedes. Hasta el momento no se tiene definido el tiempo que permanecerá cerrada esta carretera. Javier Ceballos, Noticias 7. Y ante esta situación, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en su cuenta de X publicó lo siguiente. Vamos a ponerlo, producción, por favor. Desde el colapso del puente del kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo, delegada a la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, hemos activado el contingente del Ministerio de Obras Públicas y hemos gestionado un puente provisional para instalarlo en ese sitio. Además, dice Luque, el día lunes, o sea hoy, estarán en territorio definiendo detalles y atendiendo necesidades viales de la provincia. Es lo que ha manifestado el funcionario de Estado en su cuenta de redes sociales y ahí podemos observar cómo se encuentra ese puente tras el socavón registrado la semana pasada. Lluvias intensas en la provincia Sáchila. No solo hay este inconveniente en la vía Aloac-Santo Domingo, también lo hay, por ejemplo, en la vía La Merced, esta que saca de Santo Domingo hacia los bancos y donde se sube por Calacalí, Río Blanco, hacia la ciudad de Quito. Muchas vías dañadas, sobre todo esta, la que digo, La Merced. Sin embargo, se ha habilitado algunas otras que son de tercer orden, es decir, hay una, por ejemplo, que llega hasta Yuriquín, que puede salir desde Santo Domingo hacia Yuriquín, pero son vías de tercer orden. Lo que ha dicho el GAD Sáchila, porque recordemos que esto que estamos viendo justamente en pantalla, el puente que cayó pertenece o tiene competencia el GAD de la provincia Sáchila. Ellos ayer tuvieron un COE provincial que, entre otras cosas, lo que dicen es que se está gestionando, por ejemplo, y coordinando el acceso peatonal a la altura de la propiedad privada adyacente al kilómetro 82, que es donde cayó este puente, donde se encontraba este puente sobre el río Lelía, en horario de 6 a.m. a 6 p.m., realizando un sendero y con personal del peaje presente en el sitio. Es decir, que si usted va a ir peatonalmente por ese lugar, hay vía porque están haciendo todo este trámite, digamos, con este terreno privado para poder dar paso a las personas que van por la vía. Además, la declaratoria de estado de alerta de la vía Yuriquín, La Florida, Las Mercedes, frente al cierre de la vía Aloac-Santo Domingo, la comunidad aledaña a los sectores de la emergencia. Suspender el cobro de peaje, esto es importante, compañeros, suspendido el cobro del peaje, dado que el pago debe ser interpretado como una compensación por un servicio prestado, el cual ha sido interrumpido con el cierre de la vía. Esto, y nuevamente lo repetimos, es el peaje que pertenece a la provincia Sáchila. Además, lo que se ha resuelto en esta reunión del COE es realizar el mantenimiento emergente del puente sobre el río Damas en la parroquia de Ayuriquín, con la finalidad de prevenir posibles emergencias. Ahí tenemos más resoluciones, Meche, de lo que ha dicho la provincia Sáchila. Motivar y recomendar a la Secretaría Nacional de Riesgos también la declaratoria de emergencia vial, las vías de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y solicitar también a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador realizar patrullajes y brindar la seguridad necesaria para vehículos y para peatones en estas vías alternas para movilizarse desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hacia la provincia de Pichincha y viceversa. Lo grave es porque va a seguir lloviendo, según el último reporte del INAMI, en la zona de Pichincha, que llega justamente a este límite provincial, tormentas para hoy y lo mismo en la capital. Ha dicho ya el INAMI que sobre todo en el sur de la ciudad se prevé tormentas para todo el día, tanto en la mañana como en la noche, y en el norte de la capital lluvias de menor intensidad, pero en todo caso mal clima pronosticado por el INAMI para este lunes en todo el país. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentra desplegado en las zonas afectadas por las lluvias para la entrega de los kits alimenticios, ayuda humanitaria y bonos para la emergencia. Además, habilitaron sus oficinas a nivel nacional para la recepción de donaciones. Debido a las fuertes lluvias producidas por el fenómeno del Niño, especialmente en la región litoral, el equipo técnico del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, se ha desplazado a las zonas afectadas para la activación de sus mecanismos de apoyo y contención. Esto en 14 provincias del país. Hasta el 28 de febrero se han entregado 958 kits complementarios de alimentación, 5.377 kits de primera respuesta humanitaria, 13 refrigerios, 2.219 kits de aseo personal, 19
49 cobijas y frazadas, 451 colchones, 32 kits para dormir. Pero el MIES además habilitó sus oficinas en todo el territorio nacional para la entrega de donaciones para los damnificados. ¿Qué se puede donar? La cartera de Estado ha elaborado un listado de donaciones que deben estar en buenas condiciones. Entre estos están alimentos no perecibles, ropa para todas las edades, menaje de dormitorio, menaje de cocina y menaje de aseo personal. Manuela Bedón, Noticias 7.